Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir iniciando esta entrevista. Un placer. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, cuando sea que vayan a observar este video podcast. Hoy tenemos el placer de celebrar el marco o estar en el marco del Día Mundial o la Semana Mundial de la Filosofía. Y qué mejor que celebrarlo, conversarlo, debatirlo, que con uno de los grandes referentes de la divulgación en nuestra América Latina, y ese es José Pedro Cornejo Santibáñez, eh, Ujú. o mejor conocido como el Fuego de Prometeo. José Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en el espacio Wow. de Por qué Filosófico. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. José Pedro está en Chile, nosotros estamos en Costa Rica. Aunque estamos en América, bueno, hay distancias bastante contundentes. José Pedro, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y sobre todo por este enorme honor de tenerme conversando para celebrar el Día Mundial de la Filosofía. La verdad es que para mí es un tremendo, tremendo honor, así que se lo agradezco eh, tremendamente. Sí. Sí, las gracias a vos. Quisiera leerles unas palabras para enmarcar un poco esta cuestión del Día Mundial de la Filosofía, ¿verdad? Dice las mismas que en el marco del Día Mundial de la Filosofía nos acercamos a un mundo cada vez más complejo, que propicia los escenarios individualistas e idolatra figuras mesiánicas cual si fueran héroes. Un mundo que derrocha y que no es un ser para la muerte, porque quien considera esta última vive sabiamente. Con la tecnología al tope y la empatía por los suelos, la filosofía es una de esas pocas esperanzas que nos queda de cara a poder seguir siendo seres sensibles que piensen. Con esa introducción, José Pedro, me gustaría hacerte una de las primeras preguntas, y es precisamente esto sobre la filosofía y el primer acercamiento que uno tiene, ¿no? ¿Cuál es ese primer acercamiento? ¿Cómo llegas vos a la filosofía? ¿Por qué estás en estas aguas tan densas? Contanos un poco acerca de tu experiencia. Ujú. Uy, esta es una gran pregunta de por qué uno empieza en la filosofía. Eh, yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera, en ese tiempo cuando se hacían estas novatadas, ¿no es cierto? Cuando uno entraba recién a estudiar, en una actividad nos juntaron a los novatos, los del segundo año, y nos hicieron esta pregunta. Uno por uno iban preguntando, ¿y tú por qué quisiste entrar? ¿Tú por qué quisiste entrar? Y yo improvisé una respuesta que creo que me ha hecho sentido por el resto de la vida, que yo lo que dije es que yo quería aprender a hacer bien lo que terminaba haciendo siempre. Eh, y eso que yo terminaba haciendo siempre, digámoslo así, como algo que uno hace intuitivamente, tiene que ver sobre todo con preguntar, buscar, tiene que ver con tratar de ir un poco más allá, de preguntar por el fundamento, ¿no es cierto? El por qué, el preguntar como niño. Y creo que el estudiar filosofía es básicamente eso, es aprender a hacer bien eso de preguntar como preguntan los niños. Eh, de estar constantemente disconforme, digámoslo así, con las distintas respuestas que uno va recibiendo, ¿no es cierto? Y ese estado de permanente búsqueda, creo yo que es lo que me, lo que me, lo que me inspiró a estudiar filosofía en un principio, desde el punto de vista personal, digámoslo así. También aquí hay cosas que tienen que ver con el entorno en el que uno crece. Yo por algún motivo eh, también me encontré en el camino con distintas personas que me fueron inspirando a estudiar filosofía. De hecho, mi primera opción para entrar a la universidad no fue filosofía, y en mis primeros años en la filosofía, ahí yo también me topé con un profesor que enseñaba filosofía de una cierta manera y que me llevó a mí a pensar, oye,
a mí me encantaría ser como este viejo. O sea, cuando yo fuera viejo, me gustaría yo estar en la posición en la que está él y hacer esta juegos, ¿no es cierto?, de pensar, de repensar, de interpretar, de mirar desde distintas perspectivas, etcétera. Y, y entonces por un lado está esta como tendencia natural, digámoslo así, pero por otro lado también están estas cosas fortuitas que pasan, de que uno se encuentra con gente que de una u otra manera también lo van inspirando y y lo van guiando. Y así es como termina en la filosofía. Así es como terminé aquí. Yo quisiera preguntarte dos cosas con respecto a esto, con respecto al inicio, al iniciarse. En realidad ya son tres, se me vino otra en la mente. ¿Usted a qué entró a la universidad, a filosofía? Y en qué momento usted decidió conscientemente dedicarse a la filosofía? Porque son dos cosas diferentes, estudiar y dedicarse, ¿verdad? No. Y bueno, la tercera ahorita te la hago, pero tiene que ver con respecto a cómo entrar a filosofía. Uh-huh. Bueno, es una buena pregunta. ¿Dedicarse, tú te refieres a hacer clases y todo eso? Mm. Sí, por A ver, supuesto. claro, cuando yo entré a la universidad, ¿no es cierto? Yo entré primero a un bachillerato en humanidades y tenía que seguir como segundo año de ese bachillerato, tenía que entrar al primer año de derecho. Eh, y porque no había una carrera de filosofía en la universidad donde yo estaba, ¿ya? Y entonces yo conocí a este profesor en el primer año y yo ese año ya decidí que yo quería estudiar filosofía, pero todavía me quedaba todo un año de derecho que cursar. Y ese año de derecho fue horrible. Es una de mis peores experiencias en la vida, porque no solamente porque el derecho no me convencía en absoluto, me parecía de una superficialidad horrible, sino que además yo, ya estando enamorado de la filosofía, lo encontraba todavía más superficial. Yo decía, ¿cómo puede ser? Que se contenten, por ejemplo, que baste que si uno le pregunta a un profesor que, no sé, tenía un doctorado en derecho de no sé qué cosa en Italia, y yo le preguntaba, profesor, disculpe, ¿por qué esto? Y la respuesta era porque está en el código. O sea, para mí eso no es nunca fue una, y yo todavía ni siquiera conocía la falacia de autoridad, ¿no? Pero para mí ya intuitivamente yo decía, esto no es una respuesta, ¿ya? Eh, entonces, resulta que eh, eso sufrí mucho en ese tiempo hasta que logré finalmente estudiar filosofía. Me tuve que cambiar de universidad y todo y empecé a estudiar filosofía. Y una vez que cursé toda la filosofía, que a mí me fue bastante bien en la carrera, yo tenía como el sueño de empezar a hacer una carrera académica inmediatamente. Pero mi carrera era de pedagogía en filosofía, ¿ya? Entonces, esa carrera académica no resultó inmediatamente. Y esto fue muy importante en mi vida, muy, muy, muy importante, porque a mí por decirlo así, fracasé en ese proyecto de inmediatamente hacer carrera académica, porque las becas no salieron, etcétera, no pude irme inmediatamente. Entonces, de repente, por suerte, por buena o mala suerte, me llaman de un liceo, de un colegio secundario, diciéndome que tienen una oferta de trabajo y que tenía 24 horas para aceptar o rechazar. Y yo estaba ya pasando hambre, así que acepté, ¿ya? Y yo nunca quise ser profesor de secundario. Yo estaba tratando de saltarme esa etapa, ¿ya? Y resulta que por esta cosa fortuita terminé siendo profesor secundario y creo que es una de las mejores experiencias que tuve en la vida. A mí me cambió por entero esa experiencia. De hecho, yo creo que jamás me hubiera dedicado a la divulgación si yo no hubiese sido antes profesor, ¿ya? A mí el ser profesor, el obligarme a enseñar a chicos que no tenían ningún interés en la filosofía,
lograr captar su atención, lograr cautivarlos, mostrarle el valor que tiene la filosofía, etcétera, para mí fue un desafío enorme que me enseñó muchísimo y que finalmente me terminó encantando. Yo hasta el día de hoy tengo muy buenas relaciones con mis estudiantes de esa época. Y, y eso, por ejemplo, también fue esto que tú me preguntas, de cómo uno pasa de una cosa es estudiar filosofía, otra cosa es dedicarse a la filosofía. Para mí estas cosas que de repente sucedieron, que eran fortuitas, me enseñaron muchísimo. Y ahí es donde, por ejemplo, yo decidí dedicarme como profe. Hoy considero que la docencia, a pesar de que yo estoy en la universidad, considero que la docencia es incluso más importante que la investigación. Creo que hoy está sobredimensionada la investigación en la universidad, que tiene que ver más bien con la cienciometría que con el valor del saber. Eh, y, eh, y además también de ahí nació mi vocación divulgadora. ¿Eh? Entonces así es como sucedieron las cosas, así es como terminé dedicándome a la filosofía. Qué bien que señalas eso, José Pedro, porque parecería que en cierto punto la filosofía nos arroja a tener que necesariamente replantearnos las experiencias pedagógicas que hemos tenido o que estamos nosotros intentando realizar, y a partir de eso crear nuevas experiencias, que parece que eso es la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía podrá hacer muchas cosas, pero una de sus puntos o de sus pilares es definitivamente el de construir un poco el ejercicio de la pedagogía. Parece que hay que hacer demasiado esfuerzo en filosofía para ser mal profe, ¿no? Y eso duele muchísimo cuando nos enfrentamos a ese tipo de escenarios. Y eso es precisamente una de las cosas que yo rescato de vos y de tu labor divulgativa, que parece que hay un proceso pedagógico, ¿verdad? Lúdico, ilustrativo, cuando realizas tus videos, bastante denso. Parece que ahí sucedieron cosas muy, muy fuertes, ¿verdad? Que te llevaron a utilizar ese tipo de herramientas que hoy en día te permiten socializar la filosofía de esa forma, y es una cuestión que yo rescato muchísimo de tu labor como filósofo, y la forma en cómo estás abordando el tipo de divulgación. Y eso me lleva a la siguiente pregunta respecto a esta cuestión académica. Seguimos más o menos como en ese panorama. Tengo entendido que tu doctorado es en Alemania, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Querías doctorarte en Europa, tal cual? ¿Terminaste investigando lo que querías investigar? Contanos un poco de eso. A ver, bueno, primero me quería referir a las palabras que diste acerca de mi respuesta de la cuestión pedagógica. Yo creo que sí, que una cosa en la que nosotros tenemos que fijarnos siempre como filósofos es que a veces nosotros estamos tan enamorados de nosotros mismos y de nuestras palabras que creemos que las personas que no se interesan en lo que nosotros decimos es porque ellos tienen un problema, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que en verdad nosotros mismos estamos teniendo una limitación en que no estamos logrando transferir el valor que percibimos por aquello que pensamos a esa percepción de la otra persona. La otra persona no logra percibir ese valor porque nosotros no estamos logrando transmitirlo. De una u otra manera, si lo que nosotros queremos transmitir, enseñar, es tan valioso, entonces de una u otra manera, ese valor, ese interés, creo yo que se puede transmitir, y que de ahí tiene que partir la labor, ¿no es cierto? Antes yo de enseñar una respuesta, tengo que enseñarle a la persona a encontrar la pregunta, ¿ya? Tengo que lograr despertar la pregunta en la otra persona, y entonces ahí le puedo dar la respuesta. Pero si yo llego y le digo, no sé, oye, es que te voy a enseñar cómo surge el concepto en Hegel, ¿por qué diablos le tiene que interesar eso? ¿Por qué? ¿No es cierto? Lo que hay que pensar es qué es lo que Hegel estaba pensando que llegó a eso. Y entonces ahí, si logro yo que la persona tenga una experiencia como esa, de que se llegue a plantear ese problema,
entonces le voy a poder enseñar eso y muchas otras cosas más, ¿cierto? Eso es un poco lo que hay detrás de esto. Ahora, con respecto a la otra pregunta, que es el tema de mi investigación. Sí, yo comencé en la Universidad de Valparaíso, aquí en Chile, en el centro de Chile, estudiando con este profesor que en primer término me inspiró. Él hacía clases en las dos universidades y yo me fui siguiéndolo a él a la otra universidad. Y él enseñaba, bueno, Antigua, pero también Heidegger, ¿ya? Y yo ahí me metí en Heidegger tempranamente, además de con otro profesor más con quien me hice muy amigo, y yo estudiaba mucho Heidegger. Y de hecho yo empecé a aprender alemán muy joven porque quería leer a Heidegger en alemán, ¿ya? Entonces yo Heidegger, y empecé empecé a leer los primeros párrafos de Heidegger en alemán cuando yo todavía no terminaba la carrera. Yo ya estaba pudiendo leerlo, pudiendo traducir algunas cosas, y la verdad es que esto es una cosa que la gente no piensa, pero Heidegger es más fácil en alemán que en español, ¿ya? Los traductores son unos cabrones, en verdad. La mayor parte de las veces uno ve traducciones que son tan pedantes, pero tan pedantes, que cuando uno conoce las dos lenguas se da cuenta que en verdad la otra persona está tratando de lucirse, de dárselas de ultra intelectual con su traducción, pero en verdad en el alemán, en la lengua que se está usando a veces es muy cotidiana, muy sencilla, y que se traduce aquí de unas maneras horribles, ¿ya? Yo aquí el típico ejemplo, por decirles algo, en Heidegger hay una palabra que es Bewandtnis, ¿ya? Que se usa para hablar de el ser de los útiles, ¿ya? De las cosas que son a la mano, ¿no es cierto? De lo disponible. Gauss lo traduce como conformidad, que ya puede ser, pero mientras que en alemán Bewandtnis significa, verdad, una circunstancia, una situación, ¿ya? Una circunstancia, incluso en el sentido que uno puede decir también como problema. A veces uno dice, oye, tenemos una situación aquí, o tenemos una circunstancia. Eso también significa que hay un problema, ¿cierto? Bewandtnis es igual en alemán, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Uno ve la traducción de Rivera, por ejemplo, y lo traduce como condición respectiva. Y uno dice, ¿pero de a dónde? ¿De a dónde? Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿ya? Y eso, no sé de dónde se lo habrá sacado, pero entonces la gente que no sabe alemán se pone a leerlo, se pilla con eso y dice, no, Heidegger hablaba en chino o no sé qué cosa. Y en verdad ese es el traductor, ¿no? En fin. Entonces, ese tipo de cosas a mí me motivaron a estudiar el alemán, a aprenderlo, y finalmente terminé escribiendo mi tesis en Heidegger y todo, y por lo mismo es que yo también postulé a la Universidad de Friburgo, que es donde Heidegger hizo su carrera, ¿no? Heidegger estudió en Friburgo, se fue a Marburgo por unos años y volvió a Friburgo, y ahí es donde él fue profesor de cátedra hasta que lo echaron por nazi, ¿no es cierto? O sea, en verdad no, estuvo suspendido por un tiempo. 5 años de suspensión. Y la cuestión es que por eso es que yo me fui a Friburgo, porque yo lo que quería era estudiar en ese lugar donde hasta el día de hoy existen personas que estudiaron con alumnos de Heidegger. Entonces, yo por ejemplo estuve con personas que trabajaron directamente con von Hermann, que fue el último alumno de Heidegger, y de hecho von Hermann todavía está vivo, entonces, y si es que no, y sí creo que está vivo todavía, viejito, pero todavía había gente que lo había conocido. Yo no conocía a von Hermann, pero sí a estudiantes de él, o por ejemplo, mi director de tesis fue alumno de Gadamer, ¿ya? Entonces, y Gadamer fue alumno y amigo de Heidegger, ¿ya? Entonces, ahí uno
ahí es donde yo quería estar y ahí es donde llegué a estar. Obviamente me tuve que partir el lomo para eso, pero lo logré. Así que esas fueron mis motivaciones. Mi motivación era básicamente poder llegar a la cima de los conocimientos que a mí me interesaba investigar, y eso era Heidegger. Y yo decía, no hay ningún lugar en donde uno pueda estar más imbuido de Heidegger que en Friburgo. Así que por eso me fui para allá. Sí, Dale. Me gustaría ir un poco atrás a la tercera pregunta que te quería plantear. Ayer estábamos contestando unas historias, ¿verdad? Y nos hacen la pregunta de cómo iniciarse en filosofía, ¿verdad? Para mí, yo les respondí a esta persona que más que un cómo es un quién, ¿verdad? Yo desde que entré a filosofía, al menos aquí, la filosofía fue un poco violenta conmigo, fue como muy destructiva a nivel personal, y fue hasta que encontré gentes que pude empezar a sentir ese proceso de no sé cómo llamarlo, de filosoficación de mí mismo, ¿verdad? ¿Vos qué pensás? Bueno, yo creo que la pregunta por el quién es muy importante. De todas maneras, en la filosofía se necesitan maestros, ¿ya? Se necesita tener algún maestro, una maestra, y también uno mismo, cuando ya escribe también o publica o lo que sea, también tiene que pensar que uno es maestro de otros, ¿ya? Que uno no siempre está con iguales, sino que uno también está siempre enseñando, incluso cuando uno escribe investigación, creo yo. Hay que tener esa consideración de que el otro es un estudiante. Ahora, yo tengo una sensación encontrada con algunas perspectivas nuevas que han salido en la filosofía que dicen que, por ejemplo, acá en Chile hay un texto que se ha vuelto medio famosillo sobre que la filosofía es como una especie de terapéutica, ¿ya? Y de que la filosofía como que te va a devolver el centro, te va a rescatar, te va a armar. Yo la verdad es que estoy totalmente en contra de eso, ¿ya? Yo creo que si alguien está buscando el sentido de su vida, o se siente abandonado, o duda de la realidad, yo creo que lo que necesita no es filosofía sino terapia, ¿ya? En primer término, ¿ya? ¿Por qué? Porque la filosofía, tal como tú dices, en primer término es destructiva, ¿ya? La filosofía, si tú estás así como tambaleando y no sabes exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, no sabes qué creer, qué no creer, o tienes dudas existenciales muy grandes, o sea, tú caes por equivocación en un libro de Cioran y te vas a terminar matando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la filosofía no está hecha para dar tanta seguridad. La filosofía sí puede dar seguridad, pero el primer encuentro con la filosofía es un bofetón, ¿ya? Entonces, la filosofía, y cuando uno escarba y se la toma en serio, la filosofía te va a llevar a una sensación abismal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Heidegger, en uno de sus textos más tempranos, dice que la filosofía es como saltar arriba de un bote, en el sentido de que uno no se hunde porque está de cierta manera ahí pero está en un terreno de inestabilidad que por decirlo así no lo está sosteniendo nada, no hay nada debajo, sino que en el fundamento uno está ahí como flotando en una inestabilidad. Y filosofar es saber permanecer así, parado en ese bote. Pero no hay nunca un terreno sólido en el que uno se pare, ¿no es cierto? Entonces, entonces en este sentido, yo diría, el encuentro con la filosofía, es muy importante tener un maestro, que a uno lo guía,
y que uno le diga, mira, en este momento creo que lo más conveniente sea que leas esto, que primero aprendas estos conceptos, que entres a esta idea de esta manera, que no te equivoques al leer esto en tal sentido, etcétera, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque hay textos en los que es fácil perderse, ¿no? Malentenderlos o uno frustrarse, etcétera. Entonces, y además también pasa mucho que la filosofía tiene una cosa que es muy peculiar, y es que no es como cuando uno se dedica a la biología, ¿no? En la biología uno mira ciertos organismos en un microscopio o en un experimento, etcétera, y uno puede sacar todas sus conclusiones y al final del día uno sigue siendo el mismo, ¿ya? Pero la filosofía es una actividad que es de autoobservación, es de reflexión y que por lo tanto es transformadora, porque cuando tú logras un descubrimiento filosófico, lo que haces es un descubrimiento sobre ti, sobre tu propia existencia. Y entonces, en ese sentido, tú, al descubrir algo en ti, cambias tu mirada sobre ti. Hay un reemplazo de los principios sobre los cuales tú estás construyendo tu realidad. Entonces, por decirlo así, nadie sale de la experiencia filosófica siendo el mismo. Filosofar significa transformarse, ¿ya? Entonces, ahí hay una cuestión brutal que nos separa de todas las otras ciencias o otras formas de pensar y que por lo tanto exige que quien se mete en esto, primero, se lo tome en serio, y segundo, que lo haga también con una cierta precaución, con una cierta guía, porque meterse en serio en la filosofía, en primer término, es, como yo les digo, es destructivo, en el sentido de que te puede agredir, te puede poner en cuestión, te puede hacer dudar, te puede hacer tambalear. Y a una persona que esté en una situación vulnerable, le puede pegar muy duro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahora, es verdad que después de ese proceso transformador, uno puede salir mucho mejor de como entró, evidentemente. Pero la idea es que uno entre ya en unas ciertas buenas condiciones. Porque, si uno entra mal, puede que no salga. A eso es lo que voy. Lo que normalmente pasa, Máster, lo que normalmente pasa, creo que eso es como el común denominador en filosofía, ¿no? Y por esa misma razón es que muchas veces, yo no sé si no se superan a ciertos autores, sino que no se superan ciertos temas con los cuales se tiende a vincular la filosofía, porque la mayoría de esta población está muy vinculada a ese tipo de lecturas, y no es que sea negativas tal cual, sino es que se vuelve vicioso. Ahorita ponías el ejemplo de Chorán, o de Ciorán, como prefieran llamarle. Yo soy pesimista. Bueno, de hecho en este proyecto habilitamos la Escuela Costarricense de Estudios Pesimistas, una especie de laboratorio de pesimistas, ¿verdad? Donde estamos trabajando críticamente esta área, ¿no? Y uno de mis grandes objetivos dentro de este proyecto es trabajar el pesimismo, no desde ese desencanto común que se ha tenido con lo que es, con lo que existe, con el mundo, con las personas, sino ver qué le puede aportar en este caso el pesimismo a nivel epistemológico al mundo, a la pedagogía, a nuestras vidas tal cual, porque al menos yo lo observo desde ese punto de vista. Pero me parece que hacen un enorme punto ahí tal cual, ¿verdad? Pones el dedo en la llaga y señalas un punto muy importante a considerar a la hora de ver quiénes estamos haciendo filosofía, cómo se está haciendo, con qué temas nos estamos vinculando, y entender que la filosofía no necesariamente es una cuestión consoladora, ¿no? Pero también no necesariamente tiene que ser destructiva. A mí me parece importante señalar eso. Me parece que no necesariamente tiene que ser destructiva en términos anímicos, tal cual, ¿verdad? No, claro. Pero ahora, yo digo destructiva
en primer término, ¿no? No es solo destrucción, sino que digo, ese primer encuentro puede ser muy... ¿ah? Ahora, por ejemplo, tal como tú lo graficas, el hecho de que si alguien se va a meter en el pesimismo, que sea en tu grupo, donde va a haber otras personas, donde estás tú, ¿no es cierto? Si alguien se va a meter en esos temas y le interesan, que lo haga acompañado, que lo haga con otras personas que están transitando ese camino. Sí, el problema es que, por ejemplo, imagínate a alguien que tenga una depresión, que la arrastra por años, y se mete a leer eso solo en su casa. ¿No es cierto? Eso es lo que yo veo problemático. ¿No es cierto? Y que piense que esa lectura lo va a sanar. Puede que esa lectura lo termine de abatir. ¿Eh? Entonces, ahí es donde está el tema. Que lo haga, pero que no lo haga solo, que lo haga con ustedes. A eso es lo que voy. Por eso es tan importante los maestros, que es lo que decíamos delante. A mí me Sí. gustaría compartir un poco como este tema sobre la destrucción, ¿verdad? Yo ahorita creo que voy por mi cuarto año en filosofía, no llevo mucho, pero he tenido por lo menos 3 veces donde donde me entra una crisis y se me quiebra mucho de lo que se supone que he creado en filosofía, ¿verdad? De mis pensamientos. Creo que la última de esa fue en un ciclo donde estaba leyendo Kant y a la vez estaba leyendo una autora que se llama Oyeronke Oyobumi. Ambos hablan sobre categorías, pero lo hacen desde lugares distintos. Y los primeros años en filosofía fue todo muy occidental, fue todo Kant, Descartes, por ahí, ¿verdad? Entonces estoy leyendo a la vez Kant y Oyeronke empieza a destruir la forma en la que Kant entiende las categorías y me quedo yo ya sin forma de entender el mundo. Y eso fue una destrucción total para mí. Fueron meses donde tuve que reestructurarme y decir qué realmente pienso, ¿verdad? Yo me imagino que es a esto a lo que vos te referís cuando decís destrucción, ¿verdad? Claro, claro, a eso me refiero, que hay una no destrucción en el sentido como de poner una bomba y que todo reviente, sino que a que las cosas se van desmontando, se van desarmando, ¿no es cierto? Y entonces de repente donde uno veía como un castillo increíble, de repente esa cosa se empieza a desmontar y empiezan a surgir otras formas y eso al principio desconcierta mucho. Sobre todo si uno piensa, o porque uno lee Kant, tal como tú dices, ahí uno dice, ya tengo todas las respuestas, ahora me puedo quedar tranquilo, ¿no es cierto? Pero entonces falta ahora leer el resto y ver que también llegaron críticas, innovaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno empieza a decir, oye, parece que no sé nada. Estoy realmente parado en un bote y que no hay un suelo duro debajo, ¿no es cierto? Ahí uno verdaderamente se da cuenta que no hay nada inexpugnable y además que no sabe uno verdaderamente nada. Así es. Máster, ahorita que tocabas ese tema de Kant, esta pregunta se le hice a Ernesto Castro hace como 4 meses en una entrevista ahí que también tuvimos. Y es precisamente este problema en el que, bueno, por dicha las pedagogías en filosofía latinoamericana nos han metido, ¿verdad? Y es el problema de las categorías occidentales. Un autor tan canónico como Kant, ¿verdad? Y sus categorías trascendentales o demás conceptos que desde Latinoamérica parecería que se están problematizando por el hecho de no parecer consecuentes con nuestra realidad. Aunque estos autores pretendían que estos conceptos fueran universales, inexpugnables, y que parece que sí, muchas veces la vida se presenta de esa forma. Lo que pasa es que quizás uno nada más hace la coherencia con ese concepto ahí. Pero ¿a vos qué te parece este tema de las categorías occidentales vistas desde Latinoamérica? Y que eso me lleva a la pregunta concreta: ¿qué opinás vos de la filosofía latinoamericana? ¿Existe, no existe? ¿Cómo ves ese tema? A ver, yo
no soy muy de pensar que la filosofía latinoamericana tenga que operar realmente con otro aparato conceptual para ser latinoamericana, ¿no? Eh, así como así como los filósofos alemanes pueden hacer filosofía alemana usando el aparato griego. eh, entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros podemos tomar esa filosofía y hacer nuestra filosofía, y no por eso va a dejar de ser latinoamericana, ¿no? Eh, cuando yo filosofo, aunque esté filosofando sobre Heidegger o la filosofía trascendental kantiana, lo que yo hago es filosofía latinoamericana, ¿no? Yo no haría una diferencia esencialista entre una filosofía latinoamericana y una filosofía europea, entendiendo de que si es que mi filosofía no se basa en pensamiento originario, por ejemplo, eh, y deje de lado todo lo español y solamente tome categorías que puedo encontrar en los pueblos originarios latinoamericanos y de ahí hacer algo, yo no creo. Ahora, que lo tomen me parece espectacular, ¿ya? Pero creo que si un pensador no lo hace, no deja de ser latinoamericano por eso, ¿ya? ¿Por qué? Pues yo estoy convencido de que Latinoamérica no es Occidente, ¿ya? Que estamos fuera de Occidente, y no creo que alcance esta denominación de que hablamos español, entonces somos occidentales, ¿no? Eso me parece una tontería, o sea, porque si no, la India debería ser occidental porque hablan inglés, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no. Yo me di cuenta que yo no era occidental cuando estuve en Alemania. Yo antes era, yo hubiera dicho, mira, estamos en Occidente, etcétera. Pero estando en Alemania yo me di cuenta que yo no era occidental, que yo no era parte de esa cultura. Eh, y en ese sentido, mmm, respecto al tema de las categorías, eh, a ver, yo, yo soy fenomenólogo, y en ese sentido yo creo que independiente de cómo llamemos a las categorías o cómo o si establecemos una tabla de categorías o no, ¿ya? Por ejemplo, los fenomenólogos no difícilmente hacen tablas de categorías. Nosotros no trabajamos con tablas como la de Kant, ¿ya? No hay una tabla de categorías. Pero sí entendemos que en la experiencia se puede encontrar lo que uno llamaría lo invariable, ¿ya? Es decir, que hay tipos de experiencias, ¿ya? Y que las experiencias, los objetos de experiencia se deben a formas de la experiencia, ¿ya? Eh, entonces, uno diría formas de la intencionalidad, etcétera, pero ¿para qué ponernos técnicos? Es decir, hay algo así como un núcleo trascendental en el conocimiento humano que tiene algo así como formas constituyentes, ¿ya? Y entonces esas formas configuran a su vez sus tipos de objetos. Esto es lo que uno llamaría en Kant la validez objetiva de los conceptos puros de la razón, ¿cierto? Yo no me casaría con la tabla de Kant, pero yo sí creo que hay lo invariable en la experiencia humana. Y creo que eso invariable es invariable independiente del continente en el que uno esté, ¿ya? Creo que los seres humanos somos humanos donde estemos, y que eso invariable no está culturalmente condicionado, ¿ya? Ahora, ¿cuántas categorías hay o no? Eso yo ni siquiera me metería a discutirlo, ¿ya? Pero creo que al describir una experiencia y formalizarla, creo que esa forma sería posible de encontrar en cualquier ser humano que habite el planeta, independiente de donde esté. La otra variante, ¿no es cierto?, en la que uno diría que hay unas categorías que son occidentales y hay otras categorías que son latinoamericanas, a mí me parece que es una variante del psicologismo, ¿ya? Y eso nos llevaría a una especie de escepticismo, ¿ya? Habría como una especie de relativismo que nos llevaría a un escepticismo. Eso a mí me parece problemático, ¿ya? Ahora,
Entonces yo me iría por una tercera vía, que sería el decir, hay lo invariable, ¿ya? Pero a raíz de eso no hay algo así tampoco como una tabla de categorías. Es como, no hay tabla de categorías, pero tampoco es que uno pueda tener la categoría que quiera, ¿ya? Sino que hay invariabilidades en las formas de la experiencia. Entonces, por ahí me iría yo con tu pregunta, que es una pregunta muy difícil por lo demás. Entonces estas categorías serían como innombrables, no, no se podrían del todo nombrar. Uy, lo que pasa es que, a ver, eh, O acercar o aquí todo... señalar, ¿verdad? Porque también nombrar es una cuestión muy particular, pero No. señalar... Lo que pasa es que, no, sí te entiendo, pero lo que pasa es que, a ver, categoría en Aristóteles es una, uno diría son los modos de ser, ya, de lo ente, y en ese sentido constituyen en sí mismos los accidentes en cuanto tales, y por lo tanto son en sí mismos los predicados máximos, ¿ya? Eso es como lo que sería una categoría en Aristóteles. Entonces ahí está el cómo, el cuánto, el dónde, el cuándo, etcétera, ¿cierto? Que son lo que uno conoce como cantidad, calidad, tiempo, lugar, relación, bla, 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 ¿no es cierto? Que son 8 o 10 dependiendo del texto. Entonces, eh, eso cambia radicalmente cuando tú pasas en Kant a ver qué es lo que es una categoría. En Kant las categorías, ¿no es cierto?, son las formas puras a priori, ¿no es cierto?, de la síntesis, ¿ya? Entonces uno lo que tiene es, hay una síntesis a priori que establece unos ciertos tipos de conexión, ¿ya? Y esas formas primigenias de la conexión es lo que uno llamaría estos conceptos puros, ¿ya? Entonces uno tiene, ¿no es cierto?, las categorías que son matemáticas, las categorías que son dinámicas, etcétera. Porque unas son de los objetos en sí mismos, las otras son los objetos con respecto a otra cosa, etcétera, ¿ya? Entre objetos, el tercer grupo, y del sujeto con el objeto, el cuarto grupo, etcétera, ¿ya? En la fenomenología, lo que uno llamaría como una categoría ya no es eso, sino que son las formas de la intencionalidad. Entonces es la propia forma en que la conciencia está dirigida hacia sus objetos, ella misma, en su forma de dirigirse, constituye una objetualidad, ¿no? Constituye una objetualidad y que tiene a su vez una referencia real, ¿ya? Entonces, la forma de la intencionalidad tiene algo así como una objetualidad. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el recuerdo, recordar es recordar algo. Entonces, el mismo modo de estar dirigido de la conciencia hacia el objeto recordado constituye algo así como el aparecer de eso en el recuerdo y la forma en la que va a aparecer, ¿ya? Entonces, recién a eso uno podría llamarlo como categoría, pero no sé si realmente calza en el esquema en que uno lo llamaría categoría ni en Kant ni en Aristóteles, ¿ya? Entonces, por eso es como que en general la palabra surge, por ejemplo, en Husserl como intuición categorial, pero es básicamente, no es como que yo intuyo algo categorialmente, como en Kant, como que la categoría va de arriba para abajo, sino que más bien tiene que ver con que yo algo lo puedo, haciendo toda una serie de variaciones en la conciencia, puedo, por decirlo así, como extraer de él un universal, ¿ya? Pero entonces ahí la categoría ya no es algo así como el dónde, el cuándo, o, o, la, o la relación de la causa con el efecto, o lo que sea, sino que en este caso sería más bien como el universal, lo que uno llamaría perro, o caballo, o casa. Y eso no es una categoría en los otros sistemas de pensamiento, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la cosa. Dale, Sí, Dani. gracias. Gracias, José Pedro. Aquí nos fuimos De como hecho, en la difícil.
Sí, sí, estamos en un terreno bastante pantanoso. A mí me encanta porque estamos en terrenos epistemológicos, entonces me parece que aquí se pueden disertar muchas consideraciones. A mí esto me recuerda demasiado al problema que hay en filosofía de la mente, tal cual, ¿verdad? No sé qué tan familiarizado estás con ese problema, si te parece que es, como dicen algunos profesores, un problema que se inventaron los gringos para controlar el mundo. Pero parece que en filosofía de la mente las discusiones se encaminan hacia esto, ¿no? El simple hecho de cómo está constituida nuestra epistemología primera, para a partir de eso conocer. eh, y bueno, ahí están autores obviamente como Kant siempre atravesando esa discusión. ¿Estás familiarizado con ese tema de la filosofía de la mente, Master? Sí, sí, o sea, con la perspectiva gringa no. Ujú. Pero es que pasa una cosa muy interesante, y es que eh, por algún motivo eh, se ha planteado, y yo creo que es por esta cosa de esta separación absurda entre analíticos y continentales, pero Ujú. se le ha llamado filosofía de la mente, ¿no es cierto?, a esto que pareciera que es como distinto de, o algo que no se ha hecho antes, pero filosofía, no, en la filosofía alemana, lo que siempre se ha traducido como filosofía del espíritu, es filosofía de la Ujú. mente. Si eso, en alemán no existe la palabra mind, lo que se dice es Geist, y la filosofía des Geistes es la filosofía del espíritu, filosofía de la mente, ¿ya? Entonces, no hay palabra para mente en alemán. Y de repente los gringos pusieron mind como que no, esto es algo totalmente distinto, pero es básicamente esto, ¿no es cierto? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la mente? Es básicamente, ¿no es cierto? Eh, este algo que conoces, ¿no es cierto? Este algo conociendo, esta facultad que hay en nosotros que nos permite experimentar lo otro, ¿ya? Eh, y entonces uno dice, ya, claro, yo no conozco la versión anglosajona, o no la conozco en profundidad, la versión anglosajona de esto, eh, pero no es que esté totalmente fuera de esto, porque la filosofía a la que yo me dedico, de cierta manera, es también filosofía de la mente. O sea, ¿quién va a decir que no es filosofía la filosofía del espíritu? Es la filosofía de la mente original, digámoslo así. Pero a tu pregunta, ¿a dónde lleva? Sí, no. Que parece que todo este tipo de temas o este tipo de tópicos parece como que nos están intentando crear un universal, que me parece Mm, que ahí está como el punto tal cual. Eso es como lo que a mí particularmente me llama la atención. Parece que que se está intentando hacer una descripción universal de cómo nosotros concebimos pues, lo que somos, lo que ujú, observamos. ujú, Y parece que tiene cierta coherencia cuando en diferentes culturas uno se pone a analizar, parece como que no hay tanta diferencia, ¿no? Obviamente la mm, situación material parecería que determina algunas otras cosas, pero esa primera instancia de conocimiento parecería que es la misma, parecería que ujú, es la misma, o al menos se mm, asemeja. Y con eso sí, me parece importante. Igual, yo mm, ando más o menos por ahí respaldando esa idea, ¿verdad? De que por qué Latinoamérica debería ujú, desligarse de este tipo de categorías. Sí, bueno, si ya desde nuestros territorios estamos creando cosas a partir de eso, ¿no? Y que me parece que no, eso es lo que constituye la filosofía latinoamericana. No sé qué mm. opinas de eso, Gregory. Yo, a ver, yo haría una... Estoy de acuerdo con lo que tú planteas, en el sentido de que, a ver, creo que no son privativas, o no, no privativas, excluyentes las dos posiciones, ¿no? ¿En qué sentido? En que cuando uno plantea que hay algo así como una igualdad de todos los seres humanos desde el punto de vista de lo estrictamente formal, trascendental, digámoslo así, lo Sí. posibilitante de la experiencia, ¿ya? En ningún caso se está diciendo que las experiencias sean iguales, y en ningún caso tampoco se está diciendo que esas personas vivan iguales o crean en lo mismo. ¿Por qué? Porque esas estructuras que se encuentran ahí como invariables e iguales
están vacías, están completamente vacías. Entonces, perfectamente, dos personas que tengan la misma, digámoslo así, la misma configuración mental, ¿ya? No es que vayan a pensar lo mismo, al contrario, quizás pueden ser hasta uno que haya votado por Kamala Harris y el otro por Trump, ¿ya? ¿Ya? Y que tengan concepciones de mundo totalmente distintas y sin embargo humanamente sean iguales, ¿no es cierto? Yo creo que además eso de defender que los seres humanos somos iguales, ¿ya? Yo creo que no es un baladí, ¿ya? El día que realmente digamos que hay personas que son esencialmente unas distintas de otras, vamos a volver a problemas horribles que pensábamos que habíamos dejado atrás, ¿ya? Eso abre la puerta a cosas terribles, ¿ya? Entonces no sé si realmente sea deseable, ¿no es cierto? Algo así. Ahora, yo creo efectivamente que, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que en el fundamento somos todos muy parecidos. Y esto, ¿quiénes se han dado cuenta de esto? Son sobre todo, por ejemplo, los charlatanes. Cuando tú vas a por ejemplo, un adivino, ¿ya? Suponte, un adivino, que dice que habla con los espíritus, ¿ya? Un medium, ¿ya? Entonces, esa persona te va a hablar, y entonces tú te vas a decir, aquí está tu mamá, ¿ah? Y entonces, y entonces, ¿qué es lo que? Pregúntale algo, entonces, y te va a decir unas generalidades brutales, ¿ya? Te va a decir, que esto es en lo que se basa el efecto Forer, ¿no es cierto? Te va a decir unas generalidades, no, dice que está muy alegre por las cosas que te han pasado, y sin embargo le preocupa que estés a veces preocupado por el futuro, ¿ya? Y entonces uno dice, oh, es mi mamá, tiene que ser mi mamá pensaba esas cosas, ¿ya? Está de verdad hablando con mi mamá, ¿ya? Cuando realmente no le dijo nada, pero nada, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque a lo que está apelando es a lo más fundamental de lo que uno llamaría el encontrarse en el mundo, es decir, a la subjetividad afectiva. Uno en los afectos siente preocupaciones, tiene ciertas esperanzas, ciertas expectativas, está metido en ciertos proyectos y respecto a ellos siente inseguridades. Eso le pasa a mí, a Gregory, a Dani y a todo el mundo que nos esté viendo. Absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque fuimos al núcleo. Entonces, por ejemplo, si es que alguien quiere de verdad probar que un adivino realmente está hablando con tu mamá, pregúntale de qué color son sus zapatos. Pregúntale qué diseño tenía su polera favorita, su playera favorita. Pregúntale, por ejemplo, con qué ropa fue vestida al casamiento de la tía María, ¿ya? O sea, esas cosas particularísimas, son la realidad. Ahí es donde nos diferenciamos y ahí es donde somos únicos. Pero en el fundamento, en el núcleo de nuestra alma, somos iguales. Entonces, si a mí me dicen algo extremadamente general acerca del modo de sentirme, me voy a sentir identificado y voy a pensar que, ¿cómo puede ser que yo sea igual a todos si eso es lo más profundo de mi alma? Pero en verdad, en lo más profundo de mi alma es donde soy igual a todos. En lo que yo me diferencio del resto es en si tengo lentes, en cómo me corté el pelo, en qué cosas estoy diciendo, en dónde estoy ubicado, etcétera. Pero en la estructura misma de mi ser, probablemente, si llego a vaciarla de contenidos, probablemente voy a ser igual a cualquier persona. Entonces, ahí es donde está el punto. Y ahí es donde yo creo que efectivamente todos somos iguales en todas las culturas, pero eso no quiere decir que nuestra cultura latinoamericana no sea especial, ¿no? Porque ella tiene sus propios contenidos, tiene sus propios códigos, tiene su propia forma de ver el mundo, tiene sus proyectos, su pasado, sus preocupaciones. Pero eso desde el punto de vista ya de los contenidos, no desde el punto de vista de la pura forma.
A eso es lo que voy. No sé si se entiende. Justo antes de empezar, a mí se me fue la luz y cuando regresé yo le dije, momento Latinoamérica, ¿verdad? Y hay paréntesis, cuando usted dijo que no pudo entrar a su proyecto académico de una vez, yo lo primero que pensé, momento Latinoamérica, tenía hambre. Entonces, es en la vivencia la que los diferencia. De cierta manera, es que se me está viniendo también a la cabeza el problema de este concepto de neurodivergencia, ¿verdad? De afirmar que existen personas que su cerebro está conformado de forma distinta y que a su vez esto le diferencia del resto. Pero parece que si concateno esto con lo que usted dice, es la vivencia efectivamente la que forma a la persona. Si las vivencias en Latinoamérica fueran las mismas que en Alemania, seríamos pues iguales, ¿verdad? Pero es apelar a la vivencia. Sí, claro. O sea, yo creo que sí. A ver, lo que distingue a Latinoamérica de Occidente o de África o de Asia es la cultura. Y la cultura se vive y se sedimenta en el sujeto al vivirla, ¿ya? Entonces no hay algo así como, no creo que haya alguien que tenga algo así como Latinoamérica metida en el ADN, ¿ya? O sea, es cosa de que, o sea, la gente que ha emigrado a Estados Unidos o a Europa, después de una o dos generaciones, sus hijos de latinoamericanos van a tener poco, ¿ya? Y aunque tengan todos los genes, ¿ya? Entonces ahí creo yo que el tema está efectivamente en cómo vivimos y con qué cosas tenemos que lidiar. O sea, esto el momento Latinoamérica tiene que ver con esa cosa de que nosotros somos unos grandes improvisadores que vivimos constantemente lidiando con la precariedad. Entonces, de una u otra manera estamos siempre arreglándonos para salir de ciertos problemas en los que entramos sencillamente porque no tenemos recursos. Entonces tenemos que inventarnos cosas, ¿ya? Yo vivo constantemente inventándome cosas. O sea, si ustedes ven acá atrás, no sé si se han fijado, esto es mi habitación y eso que está ahí es el fondo del canal. Yo grabo aquí mismo parado al lado de mi cama. Eso es nada más latinoamericano que eso, ¿ya? O sea, no tengo estudio ni nada por el estilo donde grabar. Yo me las arreglo de grabar donde pueda y como pueda y listo. Eso es ser latinoamericano en este sentido. O sea, ese es el momento Latinoamérica y asimismo, hoy día, por ejemplo, tuve una entrevista de trabajo, como yo les decía, y bueno, una de las cosas que me preguntaban era ¿por qué no tengo tantas publicaciones académicas? Y bueno, yo les decía, bueno, porque tengo que trabajar. O sea, entonces, porque en este tiempo he tenido que hacer una serie de cosas, imagínense, he tenido que trabajar en la universidad en cuestiones de gestión universitaria, además de hacer un montón de clases, en muchas clases, y además tener el canal de divulgación. Entonces, y eso, todo eso para poder moverme y vivir, y entonces ahora además tengo que escribir papers. O sea, yo digo, ¿y cuando duermo, no es cierto? Entonces ahí es donde está el punto. Eso es Latinoamérica. Acá en Chile se le llama el circo chamorro, ¿ya? Circo chamorro es una imagen de estos circos pobres donde la misma persona que está primero vendiendo entradas en la boletería, después aparece de trapecista, el que está vendiendo confites en las graderías, después aparece de payaso. Es como que todas las personas están haciendo todos los roles en ese circo, ¿ya? Eso es como un poco como uno trabaja. Al final es profesor, es gestor, es divulgador, es investigador y además también es manager. Ahora yo recién, hace muy poco, empecé recién a trabajar con un chico que es de Colombia, Garzo se llama, que está editando mis videos. Entonces, por primera vez he podido yo
dejar la edición para poder entonces ahora trabajar en ocupar ese tiempo en otras cosas. Antes era yo el mismo el que editaba los videos. Entonces, ustedes comprenderán, el nivel de trabajo es brutal, y así todo uno nunca logra rendir tan bien como lo haría alguien que está en un proceso donde los trabajos están bien divididos, etcétera, que es como pasaría, por ejemplo, en una sociedad donde los recursos sobran, ¿ya? Entonces, creo yo que eso es muy latinoamericano. Por decirlo así, los latinoamericanos vivimos en esa precariedad, pero no nos rendimos. Como que es como que estamos constantemente luchando contra eso y buscando alguna manera de parecer medio occidentales, ¿ah? Pero a nuestro modo. Es como dice la canción, un pueblo sin piernas pero que camina. Claro. Qué dicha que señalabas eso, Máster, acerca de tu labor como divulgador, porque precisamente esa era una de las preguntas más fundamentales. De hecho, esa era la pregunta para el día de hoy, tal cual, y es acerca de tu labor en estos entornos divulgativos. ¿Cómo empezaste con esto? ¿Por qué decidiste emprender esa dura batalla? Parece que cuando uno empieza en estos espacios, bueno, se encuentra una nada al frente, ¿no? Hay muy pocos referentes, al menos locales, que lo estén haciendo. Entonces uno tiene que mirar la vista hacia afuera, poner su objetivo afuera y ver quién está haciendo eso en otros países. No. Pero es una labor muy complicada. ¿Es posible? No es posible también. Esa es otra pregunta. Contanos un poco acerca de tu labor como divulgador. Claro. A ver. Yo partí como divulgador cuando estaba en mi último año en el doctorado. Yo estaba en Alemania todavía. Y en ese momento se juntaron varias cosas. Por un lado, salió Trump por primera vez. En Colombia se perdió el plebiscito con la guerrilla. Fue también el Brexit. Y se estaba viendo este auge populista. Se estaba viendo que venía algo, ¿ya? Que a mí no me gustaba nada. Tenía muchos rasgos de política neofascista que a mí me parece muy riesgosa, ¿ya? Yo abiertamente lo confieso, yo soy un liberal de izquierda, ¿ya? Entonces, yo no soy marxista ni nada por el estilo. Soy un liberal, pero soy un liberal, digámoslo así, un socialdemócrata, ¿ya? Y entonces resulta que a mí esto me parecía muy complejo porque como liberal que soy, yo considero que la ilustración es una tarea permanente, ¿ya? Y en ese sentido pensé que la ilustración estaba perdiendo la batalla, ¿ya? En todo esto que venía, después pasó el tema con las vacunas, se me caía el pelo a mí con esas cosas. Y entonces resulta que yo dije, ya, tengo que hacer algo, aunque sea muy poquito. En ese tiempo yo ya venía escribiendo columnas en un diario, había escrito un par de columnas, etcétera. Y yo dije, voy a empezar a grabar videos que sean como ilustrativos. Me inspiré, por ejemplo, en ese tiempo estaba empezando Santa Olaya, estaba Quantum Fracture, el robot de Platón, estaba toda esta primera ola de divulgadores españoles. Bueno, el robot de Platón es peruano, pero estaba esta primera ola de divulgación científica en YouTube que yo la encontraba espectacular, ¿ya? Y entonces empecé a seguirlos, y en base a eso yo dije, hoy voy a intentar algo. Y claro, ha sido muy difícil, como ustedes verán. O sea, yo, por ejemplo, en ese tiempo creo que recién estaba empezando también Adictos a la Filosofía. Empezó poco después de eso, más o menos en la misma época. Y claro, como es español,
porque nosotros todavía miramos mucho al centro, desde la periferia. Entonces, claro, todo Latinoamérica debe seguir a Adictos a la Filosofía, pero casi nadie me sigue a mí, que partimos casi en el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo 75.000 suscriptores, pero él ya debe ir como en 600.000, ¿ya? Entonces, eso es una cosa muy, muy loca, pero que tiene que ver con nuestra cultura, con cómo estamos mirando el mundo. Y en ese tiempo, bueno, yo lo que pensé era en que mi responsabilidad consistía en ofrecer, aunque sean muy poquito, pero dar herramientas para pensar el mundo. Yo decía, uno no puede sencillamente decir a la gente que está votando por Trump porque es tonta, ¿ya? Sino que uno lo que tiene que pensar es qué es lo que le falta, qué medios analíticos le faltan a esa persona para poder darse cuenta que Trump la está engañando, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando para que alguien se declare terraplanista? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué tipo de aparato conceptual está faltándole a esa persona para poder ver su mundo como realmente es, ¿ya? No sé, espero que ninguno de ustedes dos sea terraplanista, pero para que no caigan en el ejemplo, pero y entonces resulta que ahí yo dije, bueno, al menos yo voy a hacer el esfuerzo de poner estas herramientas sobre la mesa y bueno, ya después que pase lo que tenga que pasar nomás, ¿ya? Pero yo me voy a dormir con la conciencia tranquila de que hice mi parte, ¿ya? Y eso es lo que he estado haciendo y que he seguido tratando de hacer a pesar de que es terriblemente difícil teniendo que trabajar, porque yo no vivo de YouTube, no, es que no me alcanza ni para pagar el arriendo el YouTube. A lo máximo que he llegado ahora es poder reinvertir un poco de plata en que alguien edite los videos. Eso es a lo máximo a lo que he llegado, ¿eh? Entonces ha sido muy pesado, pero yo creo que uno como filósofo también tiene algo así como una responsabilidad social. Ahí es donde yo me centré sobre todo para poder llevar a cabo esto, que es pensar que puedo aportarle a otros desde lo que yo tengo, así como un físico, desde la física puede aportar, como entendiendo que todas las carreras de una u otra manera, todas las ciencias de una u otra manera, todas las áreas del saber de una u otra manera, pueden hacer un aporte desde sus propias áreas a que la sociedad y la humanidad tenga un mejor pasar, ¿ya? Yo creo que la filosofía no es una excepción. Creo yo que la filosofía también tiene esa responsabilidad de colaborar a la humanidad a que tenga una mejor vida, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo me metí con esa convicción. Es muy estoico esto que estoy diciendo, pero soy un estoico encubierto, pero un estoico antiguo, no un estoico romano, ¿ah? Yo soy de la escuela de Zenón. No los estoicos de YouTube. No, esta no, nueva no. ola ahí de estoicismo New Age que hay ahí. No, es que eso, al estoico de YouTube, el estoico de YouTube se saben como 3 frases y con eso arman todo, ¿ya? Eso es un Dunning-Kruger muy fuerte. Se saben 3 cositas y con eso es como, no, yo ya sé lo que es el estoicismo, te voy a explicar, ¿ya? Pero les falta lo más interesante del estoicismo, que no es solamente la ética, sino que es también pensar, bueno, la teoría del conocimiento estoica y sobre todo la cosmología estoica, ¿no? Es pensar cómo el logos como configurador de todo el mundo, ¿no? Y de ahí recién es que nace la ética estoica, así que ahí hay unas cositas que a mí me gustan mucho. Me gustaría comentar un par de cosas con respecto a lo que dijo. Yo estaba muy chiquito, o sea, yo creo que estaba tal vez en la adolescencia o entrando por ahí en esa época, cuando entró esa primera ola de divulgadores y
Se me vino con mucha nostalgia pensar en los inicios del robot de Platón, en divulgadores como, bueno, divulgadores como Ter, todos estos adictos a la filosofía me acompañaron como en este primer inicio para entrar a filosofía. Ahí anda Darío Z también. Darío Darío Z. Z, es cierto, es cierto. Darío Steinschreiber. Aquí los humildes le decimos Z porque cuesta mucho decir ese apellido. Ajá. Y con respecto a... Nada más quería como decirle que también me sentí muy identificado con esta primera ola de divulgadores. Y lo segundo es con esto que usted dice que existe como una necesidad de que como filósofos se hable de filosofía, ¿verdad? Existe eso, ¿verdad? Se me viene a la mente como esta labor socrática, ¿verdad? De estar cuestionando al otro, al menos así lo veo yo cuando uno escucha un comentario ahí atrevido que no tiene mucho sentido, de interpelarlo y decirle ¿por qué? ¿Verdad? ¿De dónde nace eso? ¿Por qué? ¿Usted cree que es parte de alguien que está metido en la filosofía hacer eso activamente? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que la filosofía tiene como un doble movimiento, diría yo. Esto yo lo he repetido en varios lados. Ahora estoy escribiendo un libro en el que también va metido ahí. Estoy escribiendo un libro como de divulgación, enfocado como un público mucho más amplio. Ya les anunciaré cuando salga a la luz. Pero esta idea, que hace tiempo que la vengo pensando, tiene que ver con que de una u otra manera en la filosofía nos invita a dudar donde solo hay afirmaciones, donde Ajá. solamente tenemos seguridades, hay que plantar una duda, ¿ya? Pero donde solo hay duda, entonces hay que intentar generar algún tipo de seguridad, ¿ya? Y estamos siempre como en ese polo, en esa dualidad, digámoslo así, desde el punto de vista de la praxis filosófica, no tanto desde el punto de vista de la teoría pura, sino que de cómo filosofamos y en qué mundo filosofamos, ¿no es cierto? Entendiendo de que la filosofía es filosofar, es alguien filosofando, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, muchas veces nos encontramos con que estamos en un terreno en el que hay dogmatismo, seguridad, en el que todo está dicho, en el que pareciera que ya no hay nada que decir, ¿ya? Entonces ahí los filósofos vamos y le encontramos la quinta pata al gato, vamos y planteamos una pregunta, vamos y generamos una inseguridad, mostramos un lugar oscuro, etcétera, ¿ya? Una cara oculta. Pero también al revés, cuando solamente hay duda y cuando tenemos solo incertidumbre y oscuridad, entonces los filósofos ensayamos una respuesta. Uh-huh. Los filósofos nos atrevemos a dar una hipótesis, nos la jugamos por proyectar una salida, intentamos generar algo así como una propuesta, ¿ya? Y entonces ahí, en ese juego entre la duda y entre la pregunta y la respuesta, es donde nos estamos moviendo constantemente. Y así es como yo respondería a lo tuyo, es decir, no solamente desde el punto de vista de la duda o de plantear la duda, ¿ya? Sino que también desde el otro punto de vista de como el ensayar también ciertas respuestas, dar seguridades donde solamente hay duda. Cuando estamos en un tiempo de absoluta incertidumbre, entonces también llega la filosofía y dice, mira, en este caso podríamos hacer esto. Entonces ahí yo creo que es donde está la potencia también de la filosofía. Es decir, de una u otra manera siempre le llevamos la contra a la situación, ¿ya? Cuando solamente hay seguridad, damos duda, y cuando solo hay duda, nosotros damos seguridades, ¿ya? No somos unos inconformistas totales, ¿ya? Pero eso es muy importante porque
el inconformista es el que hace que la rueda siga girando. ¿Ya? De una u otra manera somos motor para la historia. Y eso es muy importante. Entonces, como filósofos hay que ser bien castrosos, necios y estar dando palo todo el tiempo. Me parece una buena labor. Más o menos. Aunque aquí yo diría también hay que saber cuándo dar esas peleas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay situaciones en las que por dar esa lucha podemos, por ejemplo, echar a perder una reunión familiar, ¿ya? En ese caso yo diría, es mejor evitarlo, ¿ya? En ese caso es más inteligente disfrutar la cena con los tíos, con la mamá, con los abuelos. Y qué importa si un tío dijo algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa discusión no va a llevar a nada. A lo máximo que va a llevar es a decir, bueno, esa es tu verdad, esta es la mía, o lo que sea. Incluso si uno le gana a la otra persona, ¿qué cambio hubo en la sociedad? Nada. Lo único que uno pierde es un buen momento con la familia. Pero, por ejemplo, si uno estuviera en una situación en la que el debate importa, porque puede tener consecuencias, ya sea porque se está discutiendo una política pública, porque estamos en una reunión pública en la que otras personas pueden convencerse, están escuchando argumentos para tomar decisiones, etcétera, ahí hay que discutir con todo, ¿ya? Ahí yo creo que no hay que refrenarse y hay que ser lo más vehemente posible, ¿ya? Pero es la situación la que te dicta cómo hay que ser. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que ser ubicado, digámoslo así, saber ubicarse y entender que hay ciertas situaciones en las que no vale la pena discutir. Que en ese caso hay cosas más importantes que ganar o perder una discusión, como por ejemplo el disfrutar una buena tarde con amigos, por ejemplo. Hay veces que es la típica del filósofo que llega donde los amigos y que al final echa a perder la fiesta porque lo único que quiere es hablar de no sé qué cosa, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, dejémoslo en la caricatura, no seamos nosotros los que hagan eso, ¿ya? ¿Ya? Que hace poco hacías un video respecto a los arquetipos de filósofos que me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso. Quienes puedan ver ese video del fuego de Prometeo, por favor, obsérvelo. ¿Cómo es que se llama ese video, profe? Donde los filósofos más tóxicos. Los 9 filósofos más tóxicos, creo que se llama. Brutal, maravilloso, demasiado lúdico. Es impresionante la flexibilidad que generas en ese video y donde nos sentimos identificados, porque casi que todos cabemos ahí. Yo parto el video diciendo que yo los he sido todos. Profe, ya para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, ahorita que decías de tu labor académica y lo que estás escribiendo, me gustaría saber, pero también esto es muy contingente, ¿verdad? ¿Qué te gustaría heredarle o cuál sería tu legado hacia tus estudiantes, hacia tu público meta ahora en estas labores divulgativas, en un futuro tal cual? ¿Cuál te gustaría que fuese tu legado filosófico en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en términos de escritura, sino en términos de ideas y conversaciones? Uy, qué pregunta tan profunda. Mira, siempre he pensado que más que heredar una teoría o heredar algo así como un contenido, ¿ya? A mí me gustaría heredar una forma de hacer filosofía, una forma de trabajar con la filosofía, una forma de pensar, una forma de abordar los problemas. A mí me gustaría que más bien se me recordara por esa manera de tomarme la enseñanza de la filosofía, la divulgación,
y el propio trabajo con la tradición. Yo siempre he sido un poco irreverente, siempre he sido alguien que más que el dogmatismo lo que busca es la sensatez. eh, y me gustaría ser recordado así, como una persona que trabaja sensatamente con la filosofía y con los textos, eh, sin mirar autoridad, sino que siempre eh, con una visión crítica, pero a la vez creativa de, de la filosofía. Eh, y sobre todo también muy activa, viendo siempre que la filosofía es alguien filosofando, que los textos son meros protocolos de experiencias humanas, eh, y que es esa humanidad la que hay que leer, que cuando leemos a Hegel, lo que leemos es a Hegel escribiendo, lo que hoy nosotros creemos que es Hegel, ¿ya? Eh, pero en verdad es un registro de Hegel pensando, eh, y que a cada filósofo hay que descubrirlo detrás del texto, hay que descubrirlo pensando detrás del texto, hay que descubrirlo mirando algo que quiso expresar con esas palabras, y que por lo tanto la palabra es secundaria, la palabra es superficial, lo que importa es lo que está detrás de la palabra. Y, y, y eso es la filosofía, esa experiencia que fue puesta en palabra, es la filosofía, pero es esa persona pensando. Eh, y a mí me gustaría que se me recordara por esa manera de ver la filosofía. Así es. Qué bonita pregunta. Sí, es una pregunta que necesariamente tenemos que generarles porque nos parece, bueno, al menos en esta ola ya de divulgadores más recientes, al menos en mí han ustedes heredado esto es lo que señalabas anteriormente, ¿no? Las formas de cómo filosofar. Y es algo que yo desde mi primer día en la academia en filosofía he intentado llevar esa herencia que es de ustedes, que es de ustedes. Vos en este caso tenés muchísimo que ver con eso tal cual, ¿verdad? Y a mí me parece que es necesaria esta pregunta tal cual. Gregory, no sé si tenés que agregar algo ahí. Me pareció muy bonito pensar los textos no como solo textos, sino como personas detrás de él, como registros. Me pareció bellísimo. Creo que es una forma importantísima de leer filosofía, dejando de lado, creo que es una forma de dejar de lado el academicismo tan imperante que hay en filosofía, ¿verdad? Creo que es entrar al humano que escribió ese texto, y al encontrar al humano podemos reflejarnos en él y entender de una mejor manera aquello que nos quiere decir, y creo que eso, al menos en divulgación, es fundamental y necesario. Excelente. Bueno, nada, Master, vamos cerrando. Me gustaría que hicieras dos cosas. Creo que estos días estás a punto de habilitar un curso de estoicismo. No sé si lo estás haciendo ya. Me gustaría que invitaras a la gente a eso. Y la segunda es que me gustaría que cerraras la entrevista como cierras siempre tus videos en YouTube. Hay una forma ahí particular de hacerlo. Entonces te cedo la palabra. Te voy a pedir que te quedes un poquito después de que cerremos aquí la entrevista. Pero sí, serían esas dos cosas. Agradecerte infinitamente por tu tiempo. Un saludo hasta Chile, un fuerte abrazo desde Costa Rica. Esperamos que estén bien dentro de lo que cabe y que sigamos creando este tipo de dinámicas tal cual, que son necesarias, son obligatorias en filosofía. Filosofía de obligatoriedades. Gracias, Master. Bueno, el curso que voy a impartir pronto es en una plataforma que se llama Casa Contada. Pueden entrar por casacontada.com y ahí está. Esta vez el curso de estoicismo ya terminó. Ahora voy a dar uno de teoría del conocimiento, por si les interesa.
donde vamos a ver desde el Renacimiento hasta Kant de qué se trata esto de la teoría del conocimiento. Es una introducción en 4 clases. Y a ver, la despedida. Yo la despedida la he cambiado muchas veces a lo largo del canal. Seguramente están pensando en cómo era el principio, ¿no? O sea, porque antiguamente yo decía... uy, esto fue hace harto tiempo. Básicamente era como... claro, decía, bueno, suscríbete a este canal y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!